Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Seguimos conversando y recabando reflexiones y opiniones de expertos, de conocedores de los temas que ahora se debaten en el Ecuador y en el mundo. Esta vez nos vamos al tema internacional, a la política internacional del Ecuador, para lo cual tengo el gusto de saludar y la bienvenida a mi invitado de hoy, Fernando Yepes Lazo, embajador de carrera, ex vicecanciller y analista internacional. Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos y todas. Mil gracias, Fernando, por la gentil invitación. Siempre un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, comencemos con lo último. Todavía no despejamos, no sabemos qué mismo ha pasado el día sábado anterior en el hotel Washington Hilton, donde se reunían un sinnúmero de reporteros de la Casa Blanca a reunirse con el presidente. Hubo un amago, dicen, de atentado contra el presidente. ¿Cómo podemos leer esto que pasó? Hay tantas conjeturas, tantas especulaciones, y porque dicen en política todo es posible, nada es inocente, nada es gratuito, y siempre da lugar a dudas y a especulaciones. Bienvenido, Fernando. Gracias nuevamente, Fernando. Realmente lo que se conoce del episodio de los de días pasados es todavía pues muy especulativo, son informaciones pues muy parciales. El hecho cierto es que el desgaste del presidente Trump y el disgusto con su administración, con su política belicista, con su política intervencionista, es muy grande en los Estados Unidos, en todos los niveles. Si revisamos, por ejemplo, la reacción en el Congreso de los Estados Unidos frente al criminal bloqueo a Cuba, el endurecimiento del embargo en temas energéticos, la amenaza de una acción militar en Cuba, la reacción frente a la guerra en Irán, pues son reacciones demoledoras de la bancada demócrata, ¿no? No solamente pronunciamientos aislados y pronunciamientos conjuntos, sino un pedido real de quitar los poderes presidenciales o limitar los poderes presidenciales para ir a la guerra, para iniciar acciones bélicas sin autorización del Congreso. En la opinión pública, en los grandes medios, el New York Times, USA Today, hay artículos tremendamente críticos sobre lo sustantivo de la política internacional de los Estados Unidos. Este atentado, sobre el cual no conocemos todavía con precisión mayor información, pues realmente puede ser una expresión de descontento, pues condenable desde luego, o puede ser también una acción para desviar la atención, para buscar simpatía donde hay rechazo. No nos olvidemos que ya en la campaña electoral el presidente Trump, el entonces candidato, sufrió un atentado, ¿no? En el que milagrosamente apenas le rozaron. Todo eso es especial. Igual, pues el escenario de esta ocasión, en una reunión con periodistas, todo esto son pues cabos sueltos que dan lugar para mucha especulación. Pero lo que sí es un hecho cierto es que en los Estados Unidos la política del presidente Trump y su gestión cada vez merece mayor rechazo, menor aprobación. Y no nos olvidemos que tenemos pues en pocos meses más, en 6 meses más, las elecciones de medio término, que son cruciales para los Estados Unidos y también para la suerte del presidente y sus políticas. Sí, porque el descontento en los Estados Unidos está volviendo mayoritario. Las encuestas ya le son desfavorables y Correcto. parece que hay un susto, un pánico ya, porque incluso su propio movimiento MAGA Ujú, está reclamando porque ujú, no está cumpliendo lo que dijo en campaña. ujú, Y a eso le sumamos, digo, que el asunto de la crisis económica, la deuda ujú. y todo lo demás. En todo caso, mientras eso pasa en los Estados Unidos, tú has dicho que en noviembre son las elecciones de medio tiempo y que podrían cambiar la configuración Ujú, del Congreso estadounidense y dar lugar, porque ya está en curso para enero un juicio político al ujú, presidente. Eso, eso que pasa con el señor Trump, que repercute en el mundo entero, ujú. y siendo que el señor Trump es una especie de paraguas, de guardián para muchos gobiernos, incluido el nuestro, ¿en qué puede afectar a la política internacional de muchos gobiernos como el nuestro, por decir que el señor Trump siga desmoronándose?
Bueno, yo creo que el desmoronamiento de las políticas del presidente Trump y de su liderazgo, entre comillas, es muy significativo para el mundo entero, porque aquí realmente lo que tenemos es una política exterior de los Estados Unidos, una política exterior imperialista que busca imponer su voluntad, sus visiones e intereses en el mundo entero por todos los medios, incluyendo el uso de la fuerza. Y eso es absolutamente inaceptable para todas las naciones del mundo. Yo no concibo que pueda haber pues alianzas con quien viola el derecho internacional permanentemente, con quien hace tabla rasa de los acuerdos suscritos, quien hace tabla rasa de los derechos humanos, quien tiene una política migratoria racista, xenófoba, que afecta directamente a los ecuatorianos y a latinoamericanos y a migrantes del mundo entero. Es decir, yo creo que un freno a la administración Trump, un freno a sus políticas es indispensable. Y ese freno tiene que surgir justamente del pueblo de los Estados Unidos, de sus pronunciamientos en elecciones libres, transparentes y democráticas que den lugar a un nuevo Congreso que sabrá, si es del caso, pues seguir un juicio político, sancionarlo, es decir, todos los mecanismos institucionales previstos en la Constitución y en las leyes de los Estados Unidos. Si en un país diferente de Estados Unidos hubiera un liderazgo como el del presidente Trump, divorciado del derecho internacional, divorciado del respeto a las naciones, pues simplemente los Estados Unidos intervendrían. Aquí entonces el mundo entero debería intervenir en Estados Unidos para evitar estas barbaridades. No, la solución radica en los procesos sociales propios de cada pueblo y es el pueblo de los Estados Unidos quien verá cómo frenar la barbarie que estamos viviendo. La palabra del señor presidente Donald Trump cada día se desprestigia, porque un momento dice una cosa, más tarde dice otra cosa. Y es más, él siempre dice que ha destruido o va a destruir Irán, ha destruido o va a destruir todo el asunto nuclear de Irán. Y ya no le creen mucho, ¿no? Que controla el estrecho de Hormuz y tanta cosa. Tú que estás inteligenciado y siempre buscando información de último momento respecto a Irán, ¿qué pasa en la guerra ahora mismo? Está un alto de fuego que tiende de un hilo, que no se han dado una última reunión en Pakistán, que se canceló. ¿Qué está pasando en la guerra ahora mismo? Mira, yo creo que la guerra en Irán, que quiero subrayar en primer lugar, es una guerra de agresión, es una guerra contraria al derecho internacional, es una agresión a un Estado soberano, que es Irán, por parte de los Estados Unidos e Israel. Nada, nada hay que pueda justificar esa agresión. Nada, absolutamente nada. Ni el programa nuclear, ni el régimen, ni las simpatías o antipatías. Nada de eso puede ser justificación para un ataque militar a otro Estado soberano. ¿Qué pasa ahora en Irán? Pues vamos ya, va a ser ya un mes o un mes y pico de la guerra, ya es más de un mes. 2 meses, pues, el Van a ser 28 2 meses, de... 28 de abril. Mañana son 2 meses ya del inicio de las acciones militares, los bombardeos indiscriminados de Estados Unidos e Israel. ¿Y qué objetivos se han cumplido? El programa nuclear supuestamente fue destruido, o sea, en las instalaciones nucleares del programa fueron destruidas en los bombardeos de junio del año pasado. Es decir, no es eso, porque no se han destruido. Si mintió antes y miente ahora. ¿Ha logrado un cambio de régimen? No, todo lo contrario. El régimen de Irán, pues con un nacionalismo muy profundo, pues está más cohesionado ante una agresión externa, pues que es incalificable. Imagínate que el primer día de la guerra, hubo esta destrucción de una escuela, ¿no? escuela con 160 niños, niñas asesinadas. Todo es una barbaridad. El asesinato del líder supremo, el asesinato de jefes civiles y militares, todo eso pues es condenable, es repudiable, o sea, va no solamente contra el derecho internacional, sino contra la convivencia pacífica y civilizada entre naciones. Es increíble todo lo que ocurre. Y es más increíble todavía que haya gobiernos que apoyen estas barbaridades. ¿Qué pasa actualmente? Bueno, hay un alto al fuego,
¿no es cierto? Irán ha logrado el alto al fuego, incluyendo en el sur del Líbano, algo a lo cual Israel se oponía, porque tú recordarás que cuando se pacta inicialmente el alto al fuego, lo primero que hace Israel es atacar al Líbano. Pues hoy, para volver al cese al fuego, Irán demandó, exigió que se suspendan los ataques en el Líbano, y eso se ha logrado. Es decir, punto a favor de Irán, el cese al fuego y el cese al fuego en el Líbano. Las negociaciones en sí dan lugar pues simplemente a poder conversar, a dialogar, a algo pues que es el mecanismo primigenio de la Pero diplomacia. hay dudas en la palabra del presidente Trump. Absolutamente, no solamente dudas, pues, mi querido Fernando, hay que ver quién es el presidente Trump, ¿no? En lo personal y como jefe de Estado y cuáles son sus políticas. En lo personal, es una persona totalmente descalificada, alguien que pues, es el primer presidente que llega a ejercer ese tan importante cargo para los Estados Unidos y el mundo con condenas judiciales. Si bien no ha estado arrestado, no ha estado detenido, pero tiene condenas judiciales de los más variados delitos. Luego, el figurar como protagonista En principal la lista, en el escándalo de la lista de Epstein, pues simplemente deja claro la calidad de persona, ¿no? Los excesos descritos en los documentos públicos ya revelados, pues son realmente inconcebibles, son pues de un escándalo terrible, dignos de la más dura condena. Eso de lo que se sabe. Hay otros que no han sido revelados. Y muchos dicen que eso son manipulaciones de servicios de inteligencia, pues, de otros países, ¿no? es el perfil que tú trazas como conocedor de la diplomacia. ¿Y qué perfil le trazarías al otro protagonista, que es el señor Netanyahu? Pues se dice que como que Netanyahu arrastró a Estados Unidos, lo cual se especula tanto a esta aventura bélica que está causando ya estragos no solamente en las vidas, tanto de libaneses, tanto de iraníes, de israelitas, todo eso, en el mundo, el asunto de la economía. ¿Qué piensas tú del señor Netanyahu? Bueno, yo creo que Netanyahu es un criminal de guerra. Es un criminal de guerra responsable de crímenes contra la humanidad. Y sobre esa base, la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de arresto internacional. Si el señor Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, es un criminal de guerra que tiene que ser sancionado, juzgado y sancionado por la Corte Penal, ¿no? Y algún día eso ocurrirá. El genocidio en Gaza es una monstruosidad, es un crimen contra la humanidad cuyo único parangón es pues en la Segunda Guerra Mundial, en el exterminio de los judíos. Esto de hoy es terrible, acompañado del genocidio, de ocupación ilegal de territorios por la fuerza, de agresiones a todos los vecinos, de asentamientos humanos ilegales, de violaciones terribles de los derechos humanos. Es decir, o sea, son dos regímenes, el de Estados Unidos con el presidente Trump y el de Israel con Netanyahu, que son la más grave amenaza para la paz mundial, en todo sentido. Lo que dices tú muy bien, no solamente es en la región, lo que ocurre tiene consecuencias en el mundo entero, en la parte económica y en general, pues en la convivencia civilizada entre naciones. Se hace tabla rasa del derecho, volvemos a la ley de la selva. Y la ley de la selva es la imposición del más fuerte, es todo lo contrario a la razón. Volviendo a Washington, no sé si tú oíste en días pasados al secretario de Defensa, que ahora lo llama secretario De de Guerra, guerra. decir que ellos deberían merecer todos los años el Premio Nobel de la Paz. Qué ironía tan grande, no sé si le escuchaste tú al señor. Por suerte no le escuché esas declaraciones, pero le he escuchado otras, pues igualmente ignominiosas, igualmente dignas de todo rechazo. Lo grave es que hay instituciones y gobiernos que se prestan para este tipo de cosas. Pongamos la FIFA, ¿no? La institución que regula el fútbol mundial, a lo que convoca a millones de millones en todo el planeta. Le concedió el premio de la paz al presidente de los Estados Unidos, ¿no? El premio Nobel, la señora Machado.
entrega a su mentor, a quien ha permitido a quien ha permitido pues que ella tenga un protagonismo relativo, porque al final le pagó como se pagan los serviles, ¿no? Con desprecio. Pero ¿cómo puede ser posible que se dé el Premio Nobel de la Paz a una persona que insta, suscita, pide la agresión a su propio país, Y como la señora festeja cuando Machado? muere alguien, ¿no? Exactamente, o sea, todo eso es inconcebible y es un reflejo del deterioro que se vive en el mundo, deterioro en los liderazgos, la calidad de los líderes, pues la del presidente Trump, ¿no? Una calidad pues muy cuestionada en todo sentido. Y Fernando, ya que tú hablas de algunos líderes, ¿cómo calificarías el accionar del señor Javier Milei, que se fue a Israel, que fue a abrazar al señor Netanyahu, que fue a cantar allá todo un espectáculo? ¿Cómo calificas? Y que el único país del mundo que ha sido Argentina, a través del señor Milei, que avala la guerra, que avala todo lo que está pasando, Bueno, no es el único, no es el único. pero directamente, ¿no? Lamentablemente, el presidente del Ecuador también visitó Tel Aviv y le dijo a Netanyahu, al criminal de guerra Netanyahu, que teníamos los mismos enemigos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son pues tremendamente negativas, perjudiciales y reflexivas, contrarias a la realidad del Ecuador, a su tradición de país pues defensor del derecho internacional. Lo del presidente Milei es igualmente condenable, es pues realmente muy penoso lo que ocurre. La Argentina, donde yo tuve el honor de ser embajador, es un gran país, es un país excepcional en todo sentido. Y hoy, con este liderazgo tan especial, tan destructivo como en el presidente Milei, pues vive una situación pues tremendamente difícil en lo interno y hacia lo internacional, en buena parte, como vi un artículo hace unos días en la prensa argentina, un retroceso y una negación de lo que ha sido la tradición de la política internacional argentina. Sí, Europa también en alguna medida le ha dado la espalda a los Estados Unidos. La señora Giorgia Meloni Ujú. de Italia, España, por supuesto, con el señor Sánchez, se negó a prestar las bases militares para que ataquen a Irán. Eh, ¿Cómo ves vos el accionar de las Naciones Unidas, que como que no existiese el asunto de la Unión Europea? ¿Cómo ves eso, esa situación? Empecemos por la Unión Europea. Frente a los últimos acontecimientos de la guerra en Irán, las exigencias de Estados Unidos de que participen activamente en el bloqueo al estrecho de Hormuz, o sea, al liberar el bloqueo, sin en acciones militares, Europa ha empezado a despertar. El presidente Sánchez ha tenido un papel fundamental en ello y también la primera ministra Meloni, e inclusive el primer ministro del Reino Unido y algo el de Alemania. Han cuestionado por primera vez en muchísimos No años, es nuestra guerra, han dicho no, ellos. la política en los Estados Unidos. Pero eso es ahora. Esto en el 2026, ante la agresión a Irán y la necesidad pues de ver que no iba a ser una victoria fácil y necesitar el involucramiento de otros países. Pero los países europeos han conestado como nunca antes. Europa siempre históricamente fue una protagonista pues principalísima del devenir mundial, de la política internacional, del rumbo y de la suerte del mundo. Hoy, en cambio, es realmente pues totalmente sumisa a los Estados Unidos. Fíjate en la actitud frente al genocidio en Gaza, fíjate en la actitud frente a la guerra de Rusia en Ucrania, fíjate en la actitud frente a las demandas del presidente Trump, frente a la imposición de aranceles, frente a todas las barbaridades que han ocurrido. Tenemos una Europa sumisa que fue ilustrada de la mejor manera en aquella foto del año 2025, en el despacho Oval, en el que está el presidente Trump pues dando instrucciones, dando lineamientos a los líderes europeos sentados alrededor. Es decir, algo pues nunca antes visto. Y si sumamos también la poca calidad en liderazgo de las instituciones europeas,
concretamente de la presidenta de la Comisión Europea, concretamente de la alta representante para la política exterior, que son absolutamente sumisas, felices del tutelaje con Estados Unidos, pues realmente tenemos un deterioro muy grande del posicionamiento tan necesario de Europa en el mundo. Con esa lectura, ¿qué va a pasar con la OTAN entonces? Mira, la OTAN se mantiene unida porque hay un proyecto de defensa común que tiene, a mi juicio, pues un falso enemigo común, que es declarado Rusia y ahora China, ¿no? Y Estados Unidos supuestamente, pues es la garantía para Europa de que no serán invadidos, atacados por Rusia. Rusia jamás ha atacado a nadie. Lo de Ucrania es una cosa pues muy particular, muy diferenciada, que tiene otra raíz histórica, otras raíces políticas y también componentes de expansionismo de la OTAN. Pero de ahí Rusia no ha atacado nunca a nadie, ¿no? Estados Unidos ha atacado a medio mundo, ¿no es cierto? Y la OTAN ha sido cómplice en algunos de esos ataques. Ese juego estratégico, perverso juego estratégico, con el presidente Trump pierde pues todo disfraz. Cuando dice, bueno, paguen lo que les protejo y tienen que subir su contribución a tanto, tanto y tanto. 5% del Producto Y ahí Interno Bruto. empiezan las primeras reacciones de algunos países, motivados por la reacción interna en sus propios países, al ver que cómo pueden subir el presupuesto de defensa, que son montos gigantescos, ¿no? Aunque el porcentaje sea 5%, 4%, son montos 600 mil gigantescos. millones de Claro, euros, ¿no? ¿que salen de qué? Pues del estado de bienestar, de menos educación, menos salud, menos deporte, menos todos los programas que contribuyen pues al bienestar de la población, que Europa llegó pues al estándar más alto. Fernando, ¿y la actitud de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas también vive pues un momento de crisis, la crisis del multilateralismo es muy grande y es difícil que pueda reaccionar cuando uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto es el principal agresor y el principal violador de derecho internacional. Y el presidente Trump, desde el inicio de su segundo mandato, en el primero también dio indicaciones claras, pero no hubo acciones mayores. En su segundo mandato, pues la crítica al sistema multilateral ha sido frontal, ha sido directo. Inclusive uno de los miembros de su gabinete, que ya no está afortunadamente, llegó a decir que era un desperdicio las Naciones Unidas, que no servía para nada. Y el presidente Trump no ha llegado al extremo de cuestionar su membresía en las Naciones Unidas, pero sí ha retirado a los Estados Unidos de más de 30 organismos y agencias especializadas de Naciones Unidas, lo cual pues es un golpe profundo al funcionamiento del sistema multilateral. Y en general, frente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que es el principal propósito de las Naciones Unidas, tenemos a los Estados Unidos, que es el principal violador del derecho internacional y de la paz mundial. Entonces es muy difícil avanzar así, ¿no? Estamos conversando este día con el embajador Fernando Yepes Lazo, ex vicecanciller de la República. Fernando, en las guerras siempre hay ganadores y perdedores. Los perdedores comenzamos con el derecho internacional, ¿verdad? Con la humanidad entera, con las vidas que se van perdiendo. Pero hay ganadores, estarán frotándose las manos las grandes petroleras, frotándose las manos los grandes empresarios de las armas, frotándose las manos los grandes empresarios de la inteligencia artificial, todo eso. ¿Quiénes son los ganadores de esta guerra en Medio Oriente? Mira, realmente yo creo que es muy difícil calificarlos así. Digamos, ser beneficiarios de estas barbaridades, podemos citar algunos. Yo creo que justamente el- los vendedores de armas son uno de ellos, los fabricantes y vendedores de armas, que están directamente vinculados a los Estados Unidos. El complejo militar industrial de los Estados Unidos es el más grande negocio que existe y cada conflicto bélico, pues obviamente es el momento más importante para ellos en cuanto a su producción y venta. Pero en general, de estas violaciones del derecho internacional,
La que pierde, como bien dijiste tú, es la humanidad. La que pierde es la convivencia civilizada. El volver a la ley del más fuerte, el volver a la ley de la selva, pues es un retroceso que pagaremos un costo muy caro, muy alto, ¿no? Por retomar la senda del derecho, la senda que prime realmente el respeto mutuo entre naciones, que prime pues la proscripción del uso de la fuerza, que prime la proscripción de la adquisición de territorios, que prime la proscripción de la intervención en asuntos internos. Tenemos, y el respeto a las soberanías nacionales. Tenemos que volver, ¿no? A lo que se logró luego de la más grande pues, conflagración mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas y la codificación real del derecho internacional, cuyo mayor avance es la Carta de San Francisco, pues es justamente un paso adelante hacia la civilización y a la convivencia pacífica en el mundo. Hoy estamos retrocediendo totalmente a la imposición de voluntades e intereses por el uso de la fuerza. Mientras esto pasa, mientras es incierto el futuro de la guerra en Medio Oriente, que no estamos libres de una conflagración atómica nuclear, nosotros regresemos a nuestro continente, a esto que el señor Trump llama el anillo de seguridad o escudo de seguridad, lo que él llama la gran Norteamérica, en donde está involucrado el Ecuador, en donde el señor Trump dice que él puede hacer lo que le da la gana en Cuba, hace lo que él quiere, que él hace y deshace en Venezuela. ¿Cómo ves vos de esos escenarios? A mí yo veo con muchísima preocupación, con muchísima tristeza, y creo que lo único que cabe es rechazar y condenar ese tipo de visiones y políticas. El hemisferio occidental no es de los Estados Unidos. El hemisferio occidental está compuesto por estados soberanos, soberanos y libres para decidir el camino que más les convenga, para defender sus intereses, sus recursos naturales, sus recursos estratégicos para el desarrollo de sus pueblos, no para beneficiar a un tercero. ¿Cómo podemos hablar de escudo de las Américas, de una alianza estratégica, con un país que viola el derecho internacional? La única fortaleza que tenemos los países pequeños y vulnerables, y en general el mundo entero, para asegurar su convivencia y su desarrollo, es el derecho. Nosotros no podemos ser aliados de quien viola el derecho. ¿Acaso el Ecuador puede estar de acuerdo en que un país intervenga porque no le gusta el gobierno de otro país y diga, no, no, esto es así asado? Podemos estar de acuerdo con la militarización del Mar Caribe, que es parte del sustantiva de la política de seguridad, ¿no? Y que se ataque indiscriminadamente a lanchas, se ejecute extrajudicialmente, se asesine a pescadores, incluidos ecuatorianos, sin prueba alguna de vinculación con el narcotráfico o de acciones ilícitas. Podemos estar de acuerdo con eso, podemos estar de acuerdo con tener bases militares, con militares con inmunidad diplomática, con inmunidad de jurisdicción, que puedan hacer lo que se les antoje sin que nadie les tome cuentas. Podemos estar de acuerdo con el bloqueo criminal a Cuba, ¿no? Que significa un castigo a la población inocente de un país cuyo único delito, entre comillas, es haber escogido su senda soberanamente y libremente y un modelo de desarrollo distinto al que promueve Estados Unidos, que ha sobrevivido 60 y pico de años, un criminal bloqueo, ¿no? Y aún así es un modelo en educación, en salud, que muchos países quisiéramos tener, ¿no? Podemos estar de acuerdo con eso. ¿Qué alianza estratégica real, sustantiva es esa? Yo francamente creo que Estados Unidos, y menos con el presidente Trump, ¿no? No tiene ninguna alianza con nadie. En lo que busca es lo que está en su estrategia de seguridad nacional y en el colonario Trump a la doctrina Monroe, la sumisión de todos los estados a sus intereses. Y para lograr esa sumisión está dispuesto al uso de la fuerza. ¿Y qué va a pasar en Venezuela, donde la señora Rodríguez como que está haciendo los deberes acorde a lo que los Estados Unidos le está planteando? Y obviamente doña Corina Machado, que regaló el premio Nobel a Trump, ella
busca ser presidente o busca liderar esa cosa. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Mira, lo de Venezuela es un escenario sumamente complejo, sumamente complejo. Hubo una agresión militar, el secuestro del presidente de Venezuela, dos cosas absolutamente reñidas con el derecho, inconcebibles, inaceptables por todos los medios. O sea, no hay nada que pueda justificar eso. No se trata de que te caiga bien el presidente Maduro, que no te guste el régimen de Venezuela, que no te guste el chavismo, no, no, nada de eso tiene que ver. Es asunto de los venezolanos. Nadie puede bombardear y secuestrar a un jefe de Estado. Eso es totalmente inaceptable. ¿Qué ocurre en Venezuela? Es una situación pues muy difícil. Tú muy bien dices, aparentemente se ve pues que hay cosas que en los que Estados Unidos hoy tiene pues la administración o el control de las exportaciones de petróleo de Venezuela, que es el principal pues recurso de Venezuela y realmente lo que mueve el interés de los Estados Unidos. Venezuela es poseedora de las más grandes reservas de petróleo del mundo. Pero no ha habido un cambio de régimen, ¿no? Muchas de las conquistas o todas las conquistas y programas sociales, políticos y económicos del gobierno se mantienen. No ha habido un cambio de autoridades, ¿no? Hay una suerte pues de convivencia con esta situación de Estados Unidos que se origina pues en que están la daga en el cuello, ¿no? Estados Unidos no iba a atacar a Venezuela para ocupar territorialmente, y solamente ocupando territorialmente se puede cambiar un gobierno. Eso hubiera sido pues una masacre, una guerra cruenta, terrible, y eso no lo hizo por obvias razones, como tampoco lo puede hacer en Irán, no. Irán es un país de 90 millones de habitantes, 4 veces más grande que Irak, ¿no? ¿Cómo puede ser ocupado territorialmente y decir que vamos a cambiar el régimen? Todo eso, pues, una vez más nos lleva a las falacias de la política de Estados Unidos, a las falacias del presidente Trump y a la gravedad de estas violaciones del derecho internacional. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasará en Venezuela? Pues vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Pero es una situación pues muy difícil para el gobierno venezolano que debe pues preservar su soberanía, su integridad territorial y las conquistas pues desde el año 99 de su proceso político interno. La señora Machado, a quien el propio presidente Trump, a pesar de recibir el premio, ¿no?, que le cedió tan risiblemente, ha dicho que no está calificada para liderar el país, que no tiene, pues, no está calificada. Entonces, vamos a ver qué ocurre en un país hermano tan cercano a nosotros como es Venezuela, cuna de los libertadores, pues un país realmente a quien América Latina le debe muchísimo. Vamos terminando, Fernando. Bueno, aterricemos en el Ecuador. El Ecuador ha suscrito en los últimos tiempos acuerdos militares, seguridad con los Estados Unidos. Se dice que hay militares ya en la base de Manta, ¿sí? Que hay incluso aparatos de guerra. Ha firmado acuerdos y ha sido ratificado por la Asamblea, por la Corte Constitucional y la Asamblea. Un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, un acuerdo comercial con Corea. ¿Qué está pasando en materia de diplomacia, en materia de derecho internacional del Ecuador, con estos acuerdos, con estos vistos buenos que el Ecuador le da a los Estados Unidos y que nosotros dependemos del viserazo de allá? Bueno, realmente es una situación muy grave, muy penosa, que debe ser examinada pues con mucha profundidad en primer lugar por las instituciones con competencia para hacerlo, ¿no? Como son la Asamblea Nacional, la propia Corte Constitucional, la Academia y la opinión pública nacional. Lamentablemente, con excepciones tan gratas como tu programa, no hay mayor debate en el Ecuador sobre estos temas, y menos un debate informado. Muchas veces hay parlantes que repiten pues versiones oficiales, pero no hay un debate informado. ¿Conocen la ciudadanía, conocen la asamblea los acuerdos militares con Estados Unidos? No, no los conoce. Conocen los protocolos de ejecución, que es donde está el condumio real de cómo se van a ejecutarlos y a implementar los acuerdos. No los conocen, ¿no?
Conocemos el acuerdo que se firmó en marzo pasado sobre explotación, exploración y comercialización de minerales críticos con Estados Unidos. Conocemos realmente con profundidad las asimetrías tan monstruosas del acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos. Lo que estamos logrando con estos acuerdos es muy peligroso porque es dar forma jurídica a la sumisión del Ecuador a los intereses y visiones de los Estados Unidos. El gran beneficiario de estos acuerdos son solamente los Estados Unidos. Habrá 3 o 4 exportadores nuestros que digan que van a ganar un poco más y eso les llenará los bolsillos, pero eso no es para el Ecuador, pues no. Acá es terrible lo que ocurre, es terrible. Y esa forma jurídica a través de acuerdos no es muy fácil determinar. Mañana viene en el Ecuador democráticamente un gobierno diferente, o que tenga otras prioridades, o visualice de una manera distinta la política exterior, y quiere dar por terminado los acuerdos. ¿Acaso es sencillo? Hay que seguir un proceso de denuncia en primer lugar. Y luego, los Estados Unidos, como usualmente lo hacen, habrán previsto cláusulas de indemnización. Es decir, para que vengan sus militares, dirán, hemos gastado tanto dinero y ahora tienen que irse antes, tienen que pagarnos porque hicimos instalaciones para que vengan. No. Es decir, no es sencillo salir de la sumisión. El Ecuador conoce su riqueza en minerales críticos, conoce su riqueza en tierras raras. ¿Hay estudios nuestros al respecto? No, que yo conozca, no que se hayan publicitado, no que se hayan difundido. Sin embargo, tenemos ya un acuerdo en esa materia con los Estados Unidos. Todo ello es motivo de profunda preocupación. El caso de Emiratos Árabes, bueno, yo creo que en la constitución del Ecuador es clara, creo que en el resultado de la consulta popular es clara respecto al arbitraje internacional. Esta última decisión de la Corte Constitucional, pues realmente llama profundamente la atención porque cambia una decisión tomada por la propia Corte hace unos años, pocos años atrás. Entonces todo ello pues da mucho para reflexionar, son decisiones no exentas de presiones del poder político, no exentas de todo lo que está viviendo el Ecuador. La Asamblea Nacional cumple su función o son pues meros levantamanos, pues no sé, una barbaridad. No hay un debate serio informado de nada. Mientras la falta de transparencia, la falta de conocimiento de lo que ocurre es el menú nuestro. Ya se dice que ha habido abusos en el Pacífico, atacando a pesqueros nacionales, y en eso el gobierno, la Cancillería no dice nada. Han sido ya enviados, creo que 3 ecuatorianos de la República del Congo, ¿verdad? En eso del tercer país. Y hay un sinnúmero de cosas. En eso no se ha pronunciado el gobierno, no se ha pronunciado la Cancillería, Fernando. Todo lo contrario, lo que hace es aplaudir. O sea, cuando el presidente Trump esbozó con gran claridad lo arbitraria que iba a ser su administración en el discurso inaugural, pues ahí hubo algunos mandatarios, entre ellos el nuestro, que aplaudieron. Las persecuciones, la criminalización de la migración, la deportación de ecuatorianos encadenados, no es nueva. Es desde toma pues un renovado impulso desde el primer día de la administración Trump. No, el Ecuador ha firmado un acuerdo para recibir a aquellos ciudadanos de terceros países que Estados Unidos no recibe. Si acá podríamos recibir ciudadanos congoleses, así como el Congo recibe ecuatorianos, que son deportados, rechazados por los Estados Unidos. Entonces estamos siendo parte de una política que no solamente es atentatoria y violatoria de los derechos humanos, sino que nos afecta directísimamente. Según cifras publicadas hace poco por el New York Times mismo, ¿no? El país que mayor número de detenidos y deportados tiene es el Ecuador, de los de América Latina. Y si nada de esto es nuevo, no. ¿Y qué reacción hay? Todo lo contrario, viene acá visita la encargada ahora de enviada especial para el Escudo de las Américas, que antes de ese cargo en la Secretaría de Seguridad Nacional, responsable de la política migratoria
contraria a los derechos humanos, de la persecución y deportación de ecuatorianos, y es condecorada. Entonces, esa es la posición oficial. Eso es terrible. El hundimiento de lanchas y el asesinato de pescadores, todo lo que hemos vivido, que ahora hay nuevas denuncias sobre casos en el Ecuador, pues empezó con la militarización sin precedentes del Mar Caribe. Se calculan casi 200 los asesinados, sin fórmula de juicio, sin nada. Fernando, terminamos ahora sí. No podemos dejar de decir de esta guerra arancelaria con el Perú. Un poco se dice de la intromisión de Ecuador, del gobierno, en las elecciones de Venezuela. ¿Qué podemos decir brevemente sobre esto? Bueno, es una situación tremendamente penosa, sin precedentes, ¿no? Los problemas de seguridad entre el Ecuador y Colombia no son nuevos. No ha habido, pues, durante toda la época del conflicto colombiano, ha habido tensiones, reclamos, molestias, episodios, pero se han solucionado o se han enfrentado por la vía diplomática, por la vía que manda el derecho internacional, por los mecanismos institucionales existentes. El Ecuador y Colombia son países pues vecinos, hermanos, socios de la comunidad andina, en el Pacífico Sur, en el Tratado de Cooperación Amazónica. Todo lo que ocurre en Ecuador y en Colombia repercute en los dos países. Y para eso hay institucionalidad que debe ser aplicada. Pero aquí lo que ha ocurrido es pues la decisión inicial del presidente Noboa de poner una sobretasa de 30, 50 y ahora 100% al comercio con Colombia, que desde luego pues también ha sido pues Recíproco, ¿no? recíproca con Colombia, con algunas excepciones, ¿no? Ellos han tenido el buen juicio de decir, en aquellos productos que son vitales para nuestra industria, no se aplicará el arancel. Nosotros lo hacemos aparentemente de manera indiscriminada y somos los mayores perjudicados, ¿no? Porque Colombia pues es más grande que el Ecuador, pero hemos visto la reacción tan grande de los comerciantes de frontera de lado y lado, perjudicados por esta medida. Vemos el golpe que significa la comunidad andina, que siempre ha tenido dificultades. No es la primera dificultad que tiene, pero esto ya adquiere proporciones mayores. Y vemos el tema político frente a en el proceso electoral en Colombia, ¿no? Vemos claramente pues que el gobierno del Ecuador, y lo ha dicho expresamente, pues quiere que gane la candidata pues de derecha, ¿no? Y ya se habla inclusive que ahí se solucionaría. Es decir, todo eso es tremendamente negativo. Articulando con el señor Álvaro Uribe, ¿no? Con Álvaro Uribe y sobre todo con el titiritero mayor, pues, o sea, para los Estados Unidos, la reelección del frente, del pacto histórico en Colombia, de los candidatos de izquierda, pues algo que ellos no está de acuerdo con sus visiones e intereses. Ellos pues prefieren un gobierno como el de Uribe, como el de Duque, como los tradicionales de Colombia, los que permitieron 7 o 9 bases militares. Todo esto configura el escenario tan difícil de la política y la geopolítica en nuestra región, con una superpotencia dispuesta a intervenir en todo, directamente haciendo tabla rasa de todo principio, como lo hizo en Honduras, donde llamó a votar por un candidato del partido que acusaban de vínculos con el narcotráfico. Y para decir que no le importaban, liberó al expresidente de ese partido que estaba preso en Estados Unidos. Lo que ocurre en Colombia con una dimensión estratégica mucho mayor, pues lo estamos viendo, ¿no? Todo esto nos lleva a una reflexión profunda y final. El Ecuador tiene que tener una política exterior soberana, acorde con su constitución. La constitución es obligatoria, no es optativa a cumplir. Y esos principios son claros y van a la mejor defensa de los intereses del país. La constitución y la tradición diplomática del Ecuador, que ha sido histórica en todo momento. Gracias a mi invitado de hoy, el embajador de carrera Fernando Yepes Lazo, es vicecanciller de la República y analista internacional. Señoras y señores, gracias. Aquí quedan los temas para seguir debatiendo y seguir reflexionando. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta tanto, por favor, esperamos que compartan este diálogo, que nos den un like y se suscriban para seguir creciendo en esta idea de hacer periodismo de opinión, reflexivo y propositivo. Señoras y señores, hasta la próxima.